versión internacional, hasta la médula de los huesos. Las que conocen, sobre todo las hermanas, aunque algunos hombres también cocinan, saben que precisamente los tuétanos, cuando se los echan al caldito, esa parte blandita que como nos gusta, ¿verdad? Cuando está grasosita, es de lo que están compuestos los huesos por dentro, ¿sí? Por eso la NBI le menciona como la médula de los huesos, tiene esa connotación. Es decir, fíjese, no solamente por fuera, la palabra de Dios nos revela y nos desviste, nos exhibe. Por dentro, pensamiento, alma, corazón, y uno diría que al llegar al hueso, la intención del autor de decirnos eso. Tal vez no lo está diciendo de manera literal, pero nos está tratando de decir que no hay nada absolutamente. En aquel entonces no había el conocimiento científico que hoy tenemos para decir que hasta la última de tus células, tal vez ni siquiera la palabra célula existía, pero ahora que lo comprendemos y ahora que sabemos científicamente que lo más pequeño de nuestro organismo, los átomos que nos componen, son células microscópicas que no son visibles a simple vista, hasta eso conoce el Señor. El salmista dice que mi embrión vieron tus ojos. Así de pequeño como se gesta un embrión en su primera concepción, así ya nos conocía el Señor. ¿Y cómo lo revela? Por medio de su palabra. Fíjense pues el filo, la capacidad de esta espada, que es la palabra de Dios. Es tan cortante y penetrante que hasta la médula de los huesos llega a exhibir. ¿Por qué entonces nos llama la atención cómo al plano físico también la palabra de Dios nos puede trastocar y nos puede afectar? ¿Se acuerda usted cuando David pecó? Ese delito tan delicado que cometió, primeramente como adulterio, después como homicidio, a causa de su pecaminosidad con Betsabé. Bueno, mientras él no confesó su pecado, él describía gráficamente en 2 de sus salmos cómo se sentía. No solamente era un pesar moral, espiritual, que primero fue un remordimiento, pero no arrepentimiento. Tuvo que venir Natán a decirle: tú eres ese hombre. Y cuando David comprendió su transgresión y su pecado, hermano, se sentía el más miserable de los seres. Me imagino cómo batalló y cómo sufrió y sudó lágrimas y gotas de sudor pesadísimas para comenzar esa oración. ¿Alguna vez se ha sentido usted así? Tener que confesarle al Señor algo tan delicado que no sabe ni cómo empezar. Que el Señor ya lo sabe. El Señor le dice, cuando usted se lo diga, va a decir: sí, ya lo sabía, pero estaba esperando la confesión de tu boca. David lo dijo en el Salmo 32, usted lo ha leído y se lo recuerdo, cuando dice: mientras callé en mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Al plano físico llegó esa cortante espada que era la voz de Dios por medio del profeta Natán diciéndole: has pecado, que sus huesos se empezaron a envejecer. ¿Qué dirían los científicos? La mente es muy poderosa, la mente es capaz de enfermarnos, aunque no tengamos nada. Una sugestión hace que el cuerpo se resienta. Médicamente eso es posible. Bueno, imagínense ahora desde el punto de vista espiritual. Dios que nos formó, Dios que nos conoce, sabe de qué lado flaqueamos, de cuál pie es donde nos deslizamos. ¿Cómo no va a saberlo? ¿Y cómo no va a marcarnos y hacernos ver con amor, con mansedumbre, pero también con severidad cuando estamos en un pecado? Por eso cuando David es restaurado, confiesa su pecado, experimenta todo lo contrario. Ese alivio no solamente fue espiritual, pero también fue físico. Unos salmos más adelante, en el 51, ya David le dice: hazme oír gozo
y alegría. Haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Ahí está, los huesos. La médula ósea de David se había quebrantado al grado tal de que no podía ni levantarse. Dice que el calor del verano lo abrazaba. No sé qué enfermedad le habrá dado, pero seguramente era algo como ahora los que han tenido la experiencia de contraer el dengue, dicen que así se siente, ¿verdad? Que los huesos duelen, los ojos. Hay mucha enfermedad de esa, hay que cuidarnos, pero de veras hay infecciones y hay padecimientos así, hermanos, donde uno verdaderamente clama y solamente así a veces se quebranta y se presenta ante Dios como lo que debe hacer. Bueno, entonces, hermanos, sin lugar a dudas que la palabra de Dios es poderosa y comparte así este atributo del Señor. Así como Él es santo y su palabra es santa, Dios es poderoso, su palabra es poderosa. Humanamente, los escritores bíblicos encontraron y utilizaron este símil, esta comparación de una espada, con todos los efectos que usted conoce que producen las espadas afiladas. Si en la casa, en la cocina, tenemos un sumo y especial cuidado con los cuchillos, por supuesto no dejamos que los chiquitos ni siquiera los conozcan, mucho menos los manipulen. Nosotros mismos los manejamos con sumo cuidado. Todo el mundo los hemos cortado, los que nos hemos metido a la cocina alguna vez, y es una experiencia nada agradable. Cuando usted afila el cuchillo, pues con cuánto cuidado lo tiene que hacer cuando los lava. Bueno, imagínese usted una espada de 2 filos. Dice Charles Spurgeon, me recordó mi hija esa ilustración, que él compara la palabra de Dios como una espada de 2 filos, pero sin empuñadura. ¿Cómo le hace usted para manipularla? De donde la agarre, se corta. De 2 filos por los 2 lados de la hoja y sin empuñadura. Entonces es imposible manipularla sin que cause un efecto. Así que si usted cree que hoy los conté, eran 9 versículos en el tiempo con Dios de Nehemías 9, nada más 9 versículos, ¿cree que ya con eso es suficiente para que el Señor trasloque su mente? Necesitamos ir más a la palabra. Si de veras queremos ser trastocados, si de veras el propósito de la iglesia es permitir que Dios la reforme, necesitamos ir más a la palabra. Y por supuesto que nos va a incomodar. Claro que va a haber un efecto. No nada más nos va a decir, todo lo puedes en Cristo, eres victorioso, tú eres lo máximo. No, eso no nos va a decir. Nos va a decir en qué el Señor quiere que seas transformado, qué es lo que Dios quiere de ti. Te va a revelar el verdadero propósito que tienes, que como ya hemos visto en clases pasadas, no es ser feliz, no es ser triunfador, no es titularte, no es casarte, es mucho más que eso. ¿Sí? Tengamos pues cuidado con esa espada. Es de 2 filos y no tiene empuñadura. Cualquier de sus versículos de sus libros que usted manipule le va a cortar, le va a causar un efecto. También Pablo utilizó ese símil, ¿se acuerdan? ¿O no lo han leído? Ahí en Efesios 6. ¿Se acuerdan de la armadura del cristiano? Ya lo vimos cuando vimos la enseñanza de la iglesia conforme al corazón de Dios. En Efesios 6, Pablo hace una comparación de todos los arrestos, todos los aprestos de la palabra, del evangelio, de la fe, de todo lo que el cristiano debe estar equipado para pelear la batalla de la fe. Y dentro de todas las cosas termina diciendo en Efesios 6:17, lo recuerdan ustedes: tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. La espada no es el Espíritu, es la espada que el Espíritu nos da para luchar esa guerra, para librar esa batalla, que es, ahora sí la identifica, la palabra de Dios. Otra similitud, por supuesto que no es coincidencia. Pablo y Juan muy seguramente no se pusieron de acuerdo para escribir lo mismo. Simplemente el Espíritu Santo es el mismo que infundió desde Moisés para escribir Génesis hasta Juan para escribir Apocalipsis. Es el mismo Espíritu, por eso tiene tanta coherencia y tanto sentido la Biblia, porque desde el origen hasta el final, a pesar de los cientos o miles de años que se hayan atravesado, es el mismo autor, es la misma palabra de Dios, por eso tiene la coherencia que posee. Bueno, en este caso, también Pablo describe la palabra de Dios como una espada, pero fíjense bien, hay que notar algo antes de pasar a los elementos de esa palabra. Es el único de todos esos elementos de la armadura del cristiano que es un arma de ataque. ¿Sí se ha fijado?
Todo lo demás es de defensa: el casco, la armadura, la coraza, lo que habíamos dicho que era como una especie de calzón, el cinto, las sandalias, todo es de defensa. El único elemento de ataque es la espada. ¿Y qué es la espada? Pues es la palabra de Dios. Ni te hueles. No es para ti ese ataque, no depende de ti. Está en tus manos como cristiano, está en nuestras manos como iglesia, pero es Él quien la esgrime. Es la palabra del Señor puesta en su debida aplicación, en su debido contexto, sin tergiversar. Es ahí donde tiene efectividad. Pero fíjense una cosa muy importante: Pablo no usa la misma palabra. En español sí vimos la misma palabra espada en Apocalipsis, en Hebreos y en Efesios, pero en griego, por eso decía el hermano Carlos el otro día que es tan importante ir al idioma original, y créanme que ya me están dando muchas ganas de meterme en curso de griego. No sé si aquí o en Atenas, pero ya les avisaré si me voy. Sí, es muy importante saber el origen de las palabras. Nada más así por asomo, gracias a Dios que me pone algunos libros en el panorama, se consultan y se entienden un poquito. Por eso les digo, no nos sumergimos ni siquiera en el chapotadero de la inmensidad de la palabra, y con eso nos andamos ahogando. Imagínense cuando se mete uno a lo más profundo. Bueno, quiero que sepan, la palabra que usa Pablo es una que se llama Mahaira. Ahí lo ven como Mahaira, pero ya consultando se pronuncia Mahaira. Incluso está correctamente dicho en nuestro idioma, en castellano. Usted lo busca en Wikipedia y sí encuentra la palabra Mahaira. Se pronuncia Mahaira. Y déjenme darles la definición. Mahaira es un término empleado en la antigua Grecia para referirse a cualquier arma de corte, desde las pequeñas dagas, un cuchillo un poco más grande, y ya puede llegar a ser una espada, pero siempre un poquito reducida, no es una espada grande. Incluso Hebreos la usa como un referente a un bisturí. Entonces, Mahaira, la palabra que usa Pablo en Efesios 6, la palabra que usa el autor de Hebreos en capítulo 4, versículo 12, es un arma de corte. Sí se usaba como daga en combates cuerpo a cuerpo, así cuando se peleaban los guerreros, cuando estaban en la guerra. Sí, por supuesto que causaba un daño, pero pues lo más que podía hacer era cortarte, ¿sí? A veces te lo enterraban, pero no era sinónimo de que habías acabado con el enemigo. Y Hebreos no lo usa en el sentido de ataque, sino de sanidad. Fíjense bien. Bueno, antes de explicarles lo que dice Hebreos, esta daga, cuchillo o espada se refiere a un arma más o menos como la que tienen acá con fondo rojo, que tiene una breve curvatura, no es como una hoz de redonda, sino una breve curvatura. Sí tiene su empuñadura y tiene su guardamano, que es donde se protege la muñeca cuando usted empuña el arma. Esta misma palabra es la que usa Hebreos 4:12 para describir un bisturí, es decir, cualquier instrumento filoso puede referirse a una mahaira. En Hebreos 4:12 tiene el sentido de que es un bisturí empleado para dejar al descubierto los secretos ocultos del corazón. ¿Se acuerdan cómo decía? Ahora se los voy a leer en NBI. Sin duda la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Se fijan la connotación? Hebreos, el autor está como imaginando o describiendo la labor de un cirujano. No sé cuántos han visto esos programas del Home and Health de cirugías al descubierto, que ya son completamente gráficos. Ya ahora sí, ya sin haber estudiado medicina, conocemos pulmones, conocemos hígados, conocemos, ya Marcela hasta me quiere operar a mí, ya sabes, ya sé cómo están acomodados. No, pero espérame, no tienes la capacidad. Ya nos describen todo, así describe el bisturí, va despegando cada capa de piel, de tejido, hasta que quedan los órganos, ve uno los cerebros y los corazones palpitando, y con qué precisión quirúrgica pegan los vasos sanguíneos. No es una maravilla, pero en esa connotación la está usando Hebreos.
de un sanador. ¿Para qué te está descubriendo? Para sanarte. La palabra de Dios tiene ese efecto, según el autor de Hebreos, es eficaz, es operante, es activa, es efectivo, pero gracias a que esa herramienta está siendo usada para sanarte, abrirte, pero no para infectarte, abrirte, pero no para matarte, sino para sanarte. Pero en ambos textos, en Efesios y en Hebreos, es la palabra Mahaira. Quiero que sepan que la que usa Juan en Apocalipsis no es Mahaira. Ya lo vieron porque los puse juntos con esa intención. La palabra que usa Juan en griego se llama Ronfaia o Ronfaía. Bueno, aquí tiene un acento en la I. Bueno, la Ronfaía tiene una connotación bastante distinta y tiene mucha importancia la diferencia. La Ronfaia era un arma blanca porque no es de fuego, por eso se le llama arma blanca, de combate cuerpo a cuerpo que se utilizó desde el año 350 a.C. Las ronfaias eran armas con una hoja de un solo filo, en este caso era de un solo filo, ya sea recta o ligeramente curvada. Ustedes las que tienen en la imagen, es la más descriptiva gráficamente que encontré, se le nota incluso de otro color el filo, ¿sí? Sumamente aguda, picuda, y usted se le está fijando que esa no es cualquier daguita, no es un cuchillito, ¿sí? Cuando, no es lo mismo que usted va a partir un tomate a cuando va a pelar una jica, ¿verdad que no agarra el mismo cuchillo? Tiene diferencia el tamaño del arma y el riesgo del filo. Imagínense ustedes esta espada en un combate, precisamente por eso es más larga. ¿Por qué? Porque ahí estar al alcance de esa espada implica ya ahí quedar, ¿sí? Ahí despedirte ya ahora sí que de la vida y de sus afanes. Es por eso que es tan larga, porque difícilmente uno se dejaba alcanzar por un arma de ese tamaño. Entonces, entre más querían ser combativos los soldados, más larga hacían su ronfaia. Y imagínense ustedes que tuviera doble filo. Bueno, Juan dice que esta daga que sale de la boca del Señor es una ronfaia. Y esta arma tiene esa cualidad, más larga, más picuda, más filosa, y aunque era similar a una hoz, la ronfaia se forjaba con hoja recta o ligeramente curvada, presumiblemente para permitir su uso como arma de estocada y de corte, capaz de causar un daño mayor. Había un programa también que daban hace un tiempo que se llamaba ¿cómo? Desafío sobre fuego, ¿no? El de las espadas. Hay gente que le apasiona ese mundo de las espadas. Ahora que fuimos a ver lo de la forja, ¿se acuerdan? Es todo un universo las espadas, tienen su historia, tienen su cultura, y quien le gustan las armas las colecciona y hasta paga millonadas por espadas de colección. Bueno, este tipo se les conoce también como sables en el oriente. Haga de cuenta que son esos sables largos que sacan así los orientales, filosos, puntiagudos, largos. Ahora imagínense usted con doble filo. Esta es la palabra que está usando Juan. ¿En qué circunstancia? Bueno, primeramente, ya vimos que no es la misma espada la que está en Efesios y en Hebreos que la que Juan se está refiriendo. Aunque en español sea la misma palabra, no estamos hablando del mismo instrumento. ¿Qué diferencias hay aparte de la palabra? Bueno, nos queda claro. El arma de Efesios y el arma de Hebreos sí la podemos empuñar nosotros. Nosotros en Efesios estamos instruidos no solamente a poderla usar, sino a buscarla, a procurarla. La espada de la palabra de Dios es nuestra arma para vencer al enemigo. ¿Qué hizo Jesús cuando fue tentado en el desierto? Usó la palabra de Dios. Siendo el Hijo de Dios, no utilizó sus propios medios, sino la palabra de su Padre fue la que combatió y venció la tentación de Satanás. ¿Qué debemos hacer nosotros en momentos así? Circunstancias de ataque espiritual, de adversidad. La palabra de Dios es nuestra única arma y, como les digo, no es nuestra. Empuñamos un arma prestada que el Espíritu Santo nos ha provisto, pero es la palabra de Dios la que vence el enemigo. La iglesia, ¿qué es lo que hace cuando predica la palabra? Utiliza ese bisturí
para que Dios, que es el que lo conoce todo, ¿se acuerda de los ojos de fuego? ¿Qué quiere decir? Él lo ve todo. Pero nosotros gráficamente tenemos que saber que la palabra nos abre en dos filos, porque un filo es para la parte espiritual, el otro filo es para la parte física. Bueno, nos abre en dos y nos dice, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué puedes hacer ante los ojos de fuego llameantes de Cristo? Del Señor que conoce todo, hasta tus pensamientos. Dice el salmista, aún no está la palabra en mi boca cuando tú ya la conoces. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué podía hacer Jonás en el vientre del pez? Él creyó que ahí terminaba su vida. Él no sabía si la ballena lo iba a vomitar. Bueno, dice que era ballena, cualquier pez. Él creyó que ahí se iba a morir. Sin embargo, ahí el Señor sabía que tenía un plan y un propósito, y Jonás fue escupido del pez para seguir adelante con el propósito. Nada hay, ni arriba del cielo, ni debajo de la tierra, ni en el agua, oculto a los ojos de Dios. Ese bisturí ejercido en las manos de la iglesia predicando la palabra nos deja descubierto. Ese sí es uso nuestro. ¿Cómo se llama? La majaira. No se les olvide, van a aprender griego también aquí. La majaira la usa usted como cristiano, la usa la iglesia para que la palabra de Dios nos desvista, nos exhiba con todos nuestros errores y nuestra esencia ante Dios. ¿Y qué me dicen de la ronfalla? ¿La podemos usar nosotros? ¿Qué creen? Yo creo que no. La misma Biblia, incluso ahí mismo en Apocalipsis, nos va a dar la clave. La ronfalla es de uso exclusivo del Señor. Así como ahora se han fijado que dicen, tenía en su poder armas de uso exclusivo del ejército. O sea, hay armas que la población puede tener y hay armas que no, que de todos modos las tienen, ¿verdad? Sabemos. Pero que se supone que en teoría no deberían tener las personas comunes y corrientes. Bueno, aquí donde la ley sí se cumple, donde Dios sí es soberano, la ronfalla no es para nosotros. La ronfalla es una espada que solamente es empuñada por el justo juez. Váyanse por favor a Apocalipsis 19, versículo 15, y luego nos brincamos al 21, los que quieran hacer anotaciones. Se los leo yo. De su boca sale una espada, voy a hablar griego, no se sorprendan. De su boca sale una ronfalla afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. ¿A qué equivale esa ronfalla empuñada en las manos del Señor? A juicio, a justicia, que en esta vida y en este mundo no existen, pero que Él impondrá. ¿Quién la empuña? Solamente el Señor. Ahora el versículo 21, ¿qué pasa con todos esos injustos, infieles, perversos, rebeldes, que rechazaron cuando la majaira los exhibía que estaban mal ante el Señor? Desaprovecharon la espada de la majaira y ahora se enfrentan a la espada de la ronfalla. Dice Apocalipsis 19, 21, los demás fueron muertos ¿con qué? Con la espada, con la ronfalla que salía de la boca. Fíjense qué casualidad, no es casualidad, es la misma espada que estamos leyendo en Apocalipsis 1:16, de aquel, con mayúscula, que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. Ay, nanita, ¿me gustaría enfrentar la ronfalla? ¿No nos gusta enfrentar la majaira? ¿Creen que podamos enfrentar la ronfalla? Bueno, ¿y qué decimos? Gloria a Dios. Oye, pues se lo merecían. Qué bueno que el Señor va a ejercer esa espada y ese juicio contra todas esas naciones perversas y paganas. Ay, hermano, déjame darte una noticia que te va a poner a palidecer. Pues les voy a dar un pequeño adelanto y un spoiler de lo que ya va a empezar con las 7 cartas. Vámonos a Apocalipsis 2. Un poquito, una probadita. Prométanme que no van a leer entre el 13 y el 15 porque se adelanta. Nomás vamos a leer Apocalipsis 2:12 y nos brincamos al 16. Dice ahí, escribe al ángel, ¿ya saben quién es el ángel? Al mensajero, al pastor, al líder de esa iglesia, en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos
la Ronfalla dice esto. Ahora sí, cierren los ojos y no lean, para que no se spoilen. Vámonos hasta el 16. Después de haberte dicho eso, por tanto arrepiéntete. ¿A quién le está diciendo? A la iglesia. Si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos, obviamente contra los que no se adaptan, no se adecúan a la palabra de Dios, con la espada, con la ronfalla de mi boca. ¿Ven por qué es importante que Juan nos describa desde Juan 1:16, antes de entrar a las cartas, que de su espada salía una espada, de su boca salía una espada aguda de 2 filos? ¿Por qué? Porque dentro de las cartas vamos a ver esto y después vamos a decir ¿por qué? Pues por eso era necesario este mes que pasamos estudiando la visión de Juan. ¿Sí? Como que todo empieza a cobrar sentido. Hermanos, entonces, ¿qué pasó? Ya nos perdimos un poquito, espero que el tiempo nos alcance. Faltan 15 minutos. Diríamos entonces que si Dios, Cristo, en Apocalipsis, ya en el final de los tiempos, va a tener que ejercer su ronfalla contra todos los que se opusieron a su verdad, quiere decir que la Májaira fracasó, que la espada que habla de Efesios, que la espada de que habla Hebreos no cumplió su cometido. ¿Qué podríamos decir? Vamos a ver qué nos dice el Señor. Isaías 55:11. Isaías 55:11. Qué bueno que sí está. Así será mi palabra. ¿De quién está hablando? El Señor de sí mismo. ¿Que sale de dónde? De mi boca. Oye, pero Isaías se escribió 700 años antes de Cristo y Apocalipsis se escribió casi 100. ¿Cómo es posible tanta coincidencia? ¿No se ponen así chinitos? De veras, es extasiante esto. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Yo ya había leído este texto infinidad de veces, pero esta semana que lo leí y que lo ubiqué en este contexto, hermanos, de veras, se los repito, me puse chiquito. El Señor dice que su palabra cumplirá su propósito, sea la ronfalla o sea la Májaira, cualquiera de las dos está cumpliendo su propósito. ¿De qué depende? Pues de mi corazón, de qué tan duro lo ponga yo. Si no quiero que ese bisturí que sana, que restaura, que me abre, sí, pero para restaurarme como restauró a David, penetre en mí, allá tú te vas a enfrentar a la ronfalla, que dice que todos sus enemigos serán devorados por las aves. Y no es para asustarnos, gracias a Dios estamos todavía en el periodo de la gracia, es para alentarnos. Es un llamado a la iglesia. Iglesia, aquí estoy, la voz de trompeta, te estoy hablando. Yo todo lo veo, tengo ojos de fuego, mis pies están por encima de ti, soy el que todo lo rige, soy el soberano. De mi boca sale esta espada y esta palabra para ti cristiano, para ti iglesia, para que entiendas que el Señor tiene este propósito y mi palabra se va a cumplir. Dice ahora sí que con toda la autoridad que tiene el Señor, lo que yo desea, así como cuando decimos nosotros lo que me dé la regalada gana, con toda santidad el Señor nos está diciendo, es lo que yo deseo, es mi voluntad, y nada se va a oponer a ella, hagas lo que hagas tú. Hermanos, sí nos gusta que el Señor ejerza el juicio sobre las naciones, pero no nos gusta que esta espada también se pueda aplicar a la iglesia. Por eso nos gusta cantar bellas palabras de vida. Sí, la palabra de Dios es bella, nadie te lo niega. Oh, cantádmelas otra vez, sí, pero cuando te marcan tus errores, ¿las quieres otra vez? Sí, de veras, cuando como iglesia nos está diciendo el Señor lo que le va a decir a las 7 iglesias, que ya vimos cómo le fue a Pérgamo, ahí no, como que no cantamos con tanto gozo, ¿verdad? Gozo la santa palabra a leer, gozo cuando me dice que yo estoy contigo y no te desampararé, y gozo cuando me dice la consecuencia de mi pecado, de mi desobediencia, de mi infidelidad. Lo gozamos. Por eso batallé para encontrar himnos para
este énfasis, pude haber puesto, era de la palabra, pude haber puesto estos dos, pero no hay un himno que me hable de la ronfalla, de la palabra de Dios como espada de dos filos que penetra hasta las coyunturas y los tuétanos. Lo más cercano es la tercera y la cuarta estrofa del Castillo Fuerte, ¿se la saben? Y si demonios mil están prontos a devorarnos, ¿qué? No temeremos, no se lo saben, ya vi que no se lo saben, se los voy a leer. A lo mejor cantado así, fluye, ¿verdad? Y si demonios mil están prontos a devorarnos, no temeremos porque Dios sabrá cómo ampararnos. Y Él sabe cómo, ahorita nos dice cómo. Que muestre su vigor Satán y su furor. Qué valiente Lutero, vete Satanás. No, no es contra mí. Dañarnos no podrá, pues condenado es ya. ¿Por quién? Por la palabra santa. Esa espada ni Satanás mismo le podrá hacer frente. Esa palabra del Señor, que el mundo, que la iglesia, que tú, que yo no apetecemos. Por el Espíritu de Dios, muy firme permanece. La próxima vez que lo cante, que lo vamos a cantar hoy, piénselo. No lo apetecemos, pero es por eso que se mantiene firme la iglesia. Es por eso que allá a las cansadas de vez en cuando, como cristiano, obtengo una victoria de Cristo en mi vida. Porque es por la palabra de Dios que subsiste mi vida espiritual. Concluimos, hermanos. ¿Para qué sirvió este estudio? Para recordarnos una vez más como cristianos de la iglesia que la vitalidad de la palabra de Dios es una realidad. Recuerden los tres elementos que menciona Hebreos: viva, eficaz y cortante. Sí, con eso nos quedamos, hay muchos más, pero con esos tres que entendamos sería suficiente para entender algo que nunca debemos olvidar. Gracias a Dios que nos ha dado la oportunidad de estar constantemente recordándolo. Y no es que queramos repetir estudios, hermanos. A lo mejor muchos por eso no vienen al discipulado, porque creen, eso ya lo dijeron hace... Me acuerdo perfectamente que usó la misma ilustración, el hermano que se le olvida. Es parte de la voluntad de Dios que se les repita. ¿Qué le dijo en Deuteronomio? Repíteselos a tus hijos de día y de noche. ¿Por qué? Porque saben cómo somos de testarudos, de cabezas duras. Hermano Pablo, ¿querías opinar? Y así será, precisamente es lo que vamos a ver en las 7 cartas cuando empecemos ya el estudio, como a esas iglesias que permitían que permanecieran ahí los que adoraban a Jezabel, a los nicolaitas, todos esos que permitían que la iglesia se infiltrara, pagarán con la ronfalla, con la espada aguda que sale de la boca del Señor. Entonces es un recordatorio más, ahorita como iglesia,
pero que cada uno de nosotros se tiene que llevar en el corazón a su devocional diario del lunes, del martes, del miércoles, del jueves, del viernes y del sábado, que hay ahí también un llamado para ti como cristiano. ¿Sí? Si tú no te quieres enfrentar a la falla, tienes que ser dócil y sensible a la majaira. ¿Sí? Ya aprendimos, los que acaban de llegar, si me están viendo con ojos así, vénganse más temprano para que sepan de qué estamos hablando. Esas dos palabras tienen mucha relevancia en nuestra vida, porque gracias a ella es que la palabra de Dios tiene su efecto. Y finalmente termino con eso. ¿De qué lado estás, amigo? Porque a lo mejor todavía no has accedido a este privilegio de la salvación. ¿De qué lado estás? ¿Estás dispuesto a enfrentar esa espada sanadora, que aunque sea cortante, es un bisturí que te va a abrir para sanarte, para restaurarte? ¿O prefieres esperar, seguir siendo duro y rebelde, para que el Señor te abra con su ronfalla, que Él ejercerá contra los rebeldes, contra los engañadores, burladores, torcedores del Evangelio, como decía el hermano Pablo, que dentro de las mismas iglesias han infiltrado para adecuar la palabra de Dios a sus propios intereses? Y acuérdate lo que dice Isaías: nada impedirá que Él lo haga. Ahí está, hermanos. Si no has nacido de nuevo, hazlo ahora. El Señor todavía te está esperando. Esa palabra que firme permanece, que infunda en ti la vida vivificadora, ese efecto que tiene de dar vida eterna. Bendito sea el Señor por este estudio. Les digo, a mí cada semana me sorprende, y ya llego a la noche y desde la noche agarro el libro porque ya quiero ver qué nos va a enseñar el Señor la semana siguiente. Y gracias a Dios, yo les invito de todo corazón a que no se pierdan esta bendición. Bendito sea el Señor y hasta la próxima semana.